Gracias por dedicar unos minutos de tu tiempo a ver este video. Si el contenido te resulta interesante o útil, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos. También me encantaría leer tu opinión, tus ideas o cualquier sugerencia en los comentarios, ya que nos ayudan a seguir mejorando y creando contenido de mayor calidad para todos ustedes. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Todo comenzó una noche que parecía completamente normal, justo después de un partido de fútbol. Mi esposo regresó a casa acompañado por dos hombres a quienes nunca antes había visto. Lo que ocurrió esa noche cambió para siempre mi forma de entender muchas cosas. Mi esposo siempre había sido una persona tranquila. Nunca mostraba cambios repentinos de humor ni actitudes extrañas. Valoraba la estabilidad, la sencillez y la tranquilidad por encima de cualquier otra cosa. Durante años estuve convencida de que nuestra relación era sólida y basada en la confianza, aunque hoy ya no puedo afirmarlo con la misma seguridad. Después de tantos años juntos, jamás imaginé que pudiera guardar un secreto tan importante. Nuestra vida seguía una rutina bastante común. Durante el día cada uno cumplía con sus responsabilidades y, por las noches, disfrutábamos de momentos tranquilos en casa. Como hacía casi todos los sábados, esa noche salió a jugar fútbol con sus amigos para relajarse y desconectar un poco. Yo me quedé en casa sin imaginar que estaba a punto de vivir una situación completamente inesperada. Cuando regresó, no venía solo. Lo acompañaban Adrián y Pablo, dos hombres totalmente desconocidos para mí. Mi esposo parecía especialmente entusiasmado mientras me los presentaba. Intenté recordar si alguna vez había mencionado sus nombres, pero no encontré ningún recuerdo. Aunque ambos se mostraban educados y amables, había algo en el ambiente que no terminaba de convencerme. No podría explicar exactamente qué era, pero una extraña sensación me decía que algo no encajaba. Después de un partido de fútbol, no era habitual que llevara invitados a casa, así que decidí mantenerme atenta y observar. Los saludé con amabilidad y enseguida comenzaron a conversar de forma relajada. Poco después me aparté unos minutos para terminar algunas tareas pendientes. A pesar de aquella intuición que no dejaba de acompañarme, todo parecía desarrollarse con absoluta normalidad. Lo que jamás habría imaginado era que las horas siguientes me harían cuestionar no solo mi matrimonio, sino también muchas de las decisiones que había tomado en mi vida. Preparé algunas bebidas y regresé a la sala. Fue entonces cuando empecé a notar algo diferente en la actitud de mi esposo. Se mostraba mucho más animado de lo habitual, casi eufórico. Pensé que simplemente estaba disfrutando de la compañía de sus nuevos amigos. Me senté junto a él mientras los tres hablaban sobre el partido, intercambiaban bromas y comentaban algunas jugadas. Hasta ese momento, nada parecía fuera de lo normal. De vez en cuando participaba en la conversación, pero esa sensación de incomodidad seguía creciendo dentro de mí. No sabía si se debía a la forma en que hablaban, a ciertos gestos o simplemente al ambiente que se había creado. Tal vez eran las miradas que mi esposo me dirigía de vez en cuando, como si esperara alguna reacción de mi parte. Intenté convencerme de que todo estaba en mi imaginación. Pensé que simplemente estaba de muy buen humor. Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos. De forma inesperada, mi esposo interrumpió la conversación, miró a Pablo, sonrió y dijo: «Pablo, ¿no crees que Elena podría tener una conversación muy interesante esta noche?» En ese instante sentí que el tiempo se detenía. Todo el ruido de la habitación desapareció por completo. Las risas se apagaron, las voces dejaron de existir y el ambiente quedó suspendido en un silencio incómodo. Intenté comprender lo que acababa de escuchar. ¿Había entendido bien? ¿Se trataba de una broma? ¿Qué quería decir exactamente con esas palabras? Miré inmediatamente a mi esposo esperando que sonriera o aclarara que solo estaba jugando, pero eso nunca ocurrió. Su rostro permanecía completamente serio. No había ironía, ni una sola señal de que estuviera bromeando. Sus ojos seguían fijos en Pablo, esperando una respuesta. Entonces observé a los demás. Pablo parecía completamente desconcertado. Permanecía inmóvil con el vaso en la mano, sin saber cómo reaccionar. Adrián, por el contrario,
evitaba mirar a cualquiera y mantenía la vista fija en el suelo. En apenas unos segundos, el ambiente cambió por completo. La tensión podía sentirse en toda la habitación. No sabía si debía sentir enojo, preocupación o simplemente confusión. Lo único que tenía claro era que necesitaba una explicación. Mi mente no dejaba de hacerse preguntas. ¿Por qué había dicho aquello? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Se trataba de algún tipo de juego del que yo no sabía nada? Cuando pensé que la situación no podía volverse más incómoda, mi esposo volvió a hablar con absoluta tranquilidad. Claro que sí. Sentí un nudo en el estómago. Aquello no era una broma. Hablaba completamente en serio, como si detrás de esas palabras existiera un significado que solo él comprendía. El silencio que siguió fue casi insoportable. Nadie decía nada. Pablo seguía inmóvil, Adrián continuaba evitando cualquier contacto visual y yo trataba desesperadamente de entender qué estaba ocurriendo. Aquella noche dejó de ser una noche cualquiera. Después de esas palabras, algo cambió para siempre dentro de mí. Cambió la forma en que veía a mi esposo, cambió la manera en que entendía nuestra relación y también la confianza que durante tantos años había depositado en él. Cambió incluso la forma en que me veía a mí misma. Lo más inquietante era que aquello apenas estaba comenzando. Siempre había considerado a mi esposo una persona reservada, tranquila y totalmente predecible. Entonces, ¿por qué estaba actuando de una manera tan extraña? ¿Por qué decía ese tipo de cosas delante de personas que prácticamente acababa de conocer? Lo observé con atención, buscando alguna explicación, algún gesto o cualquier señal que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Sin embargo, permanecía completamente sereno, como si tuviera el control absoluto de cada detalle. Por momentos me sentí completamente sola en aquella habitación, como si fuera la única persona que no conocía las reglas de lo que estaba ocurriendo. Las preguntas no dejaban de acumularse en mi mente. Era una especie de prueba. ¿Intentaba demostrar algo? ¿Existía algún secreto que yo desconocía? Aunque mi cabeza no dejaba de buscar respuestas, mi cuerpo permanecía inmóvil. Una parte de mí quería levantarse e irse de inmediato, dejar atrás aquella situación tan incómoda. Pero otra parte necesitaba comprender la verdad, descubrir qué estaba ocurriendo realmente. Por eso decidí quedarme. Observé en silencio, escuché cada palabra y esperé. Mi esposo sostenía su copa con una tranquilidad que resultaba inquietante. Lo que más me desconcertaba era la seguridad que transmitía, como si ya supiera perfectamente cómo terminaría todo. Entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. Se levantó lentamente. No dio ninguna explicación, ni siquiera miró a sus invitados. Simplemente caminó hacia mí. Cuando se detuvo frente a mí, estaba tan cerca que pude sentir su respiración. Se inclinó ligeramente y con voz baja, me susurró. ¿Puedes confiar en mí? Aquellas palabras tuvieron un efecto inmediato. Durante un instante, el ruido de mis pensamientos desapareció por completo. Su tono no era autoritario ni sonaba como una broma. Era una voz tranquila, serena, difícil de interpretar. Por un momento estuve a punto de negarme. Quise exigir respuestas, pedir explicaciones y terminar con aquella situación. Sin embargo, algo en su mirada me hizo detenerme. Nunca había sido un hombre impulsivo. Si estaba actuando de esa manera, debía existir una razón. Confía en mí. Esa frase comenzó a repetirse una y otra vez en mi cabeza. Sin entender del todo por qué, decidí permanecer allí. Respiré profundamente. No me levanté, no me fui. Simplemente seguí observando, porque una parte de mí todavía quería creer en él. Aquel instante marcó un antes y un después. Era como si estuviera viendo al hombre con el que había compartido tantos años desde una perspectiva completamente distinta. La curiosidad empezó a crecer junto con la incertidumbre, aunque seguía sintiéndome nerviosa, tomé una decisión silenciosa, llegaría hasta el final para descubrir toda la verdad. Con el paso de los minutos, el ambiente volvió a cambiar. Mi esposo continuaba hablando con la misma calma de siempre. Cada una de sus palabras parecía cuidadosamente elegida.
Al principio todo sonaba normal, pero poco a poco sus frases comenzaron a esconder un significado mucho más profundo. Adrián y Pablo parecían haberse relajado un poco, aunque la confusión seguía reflejándose en sus rostros. Yo continuaba intentando descubrir cuál era el verdadero propósito de todo aquello. De repente, Adrián soltó una risa nerviosa. Esto ya se está poniendo bastante raro, ¿no creen? Intentó romper la tensión, pero no lo consiguió. Pablo trató de cambiar de tema y volvió a hablar del partido. Sin embargo, mi esposo levantó la mano con tranquilidad. Quedémonos aquí. Quiero que tengamos una conversación completamente sincera. La tensión regresó de inmediato. Los dos hombres intercambiaron miradas incómodas. Yo sentí que mi corazón comenzaba a latir con más fuerza. ¿A qué clase de sinceridad se refería? Entonces mi esposo miró directamente a Pablo y le preguntó. Dime una cosa. ¿Qué impresión te causó Elena la primera vez que la viste esta noche? El silencio fue absoluto. Pablo bajó la mirada y comenzó a mover el vaso entre sus manos con evidente nerviosismo. Después nos observó a los dos antes de preguntar. ¿De verdad quieres que responda eso? Mi esposo asintió sin dudar. Sí. Sentí como todo mi cuerpo se tensaba. Aquello ya no parecía una conversación casual. Parecía una situación preparada con mucho cuidado. Pablo respiró hondo antes de responder. Me pareció una mujer muy atractiva. Sus palabras cayeron como un peso sobre toda la habitación. Mi esposo no mostró ninguna sorpresa. Simplemente asintió con tranquilidad, como si ya conociera esa respuesta desde el principio. Después dirigió la mirada hacia Adrián. ¿Y tú, Adrián? Él permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder. Pienso exactamente lo mismo. Una vez más, el silencio se apoderó de la habitación. Ni siquiera sabía qué estaba sintiendo en ese momento. Confusión, incomodidad, curiosidad, quizá una mezcla de todas ellas. Cada respuesta hacía que la situación se volviera todavía más extraña y difícil de comprender. Entonces mi esposo volvió a ponerse de pie. Con absoluta calma dejó su vaso sobre la mesa. Cada uno de sus movimientos parecía cuidadosamente calculado. Mi esposo recorrió la habitación con la mirada antes de romper el silencio. Esta noche necesito su apoyo. Confío en ustedes del mismo modo en que espero que ustedes confíen en mí. Adrián y Pablo intercambiaron una mirada de desconcierto. Finalmente, Adrián habló. ¿Podrías explicar mejor a qué te refieres? Mi esposo sonrió, pero aquella sonrisa, lejos de tranquilizarme, hizo que todo pareciera aún más misterioso. Esta noche no habrá máscaras ni secretos. Quiero absoluta sinceridad, aunque resulte incómoda. Sentí una presión cada vez mayor en el pecho. Seguía sin entender cuál era el verdadero propósito de todo aquello. Miré a Adrián y a Pablo. Sus expresiones reflejaban la misma confusión que sentía yo. Al notar mi inquietud, mi esposo volvió la vista hacia mí. No tienes nada que temer. Esto no es una prueba. Lo dijo con una serenidad que contrastaba con todo lo que estaba ocurriendo. Solo quiero que Elena y yo estemos completamente en la misma sintonía. Después me miró fijamente. En ese instante comprendí que ya no era una simple espectadora. Formaba parte de aquella situación, quisiera o no. Lo que ocurrió después volvió a cambiar el rumbo de la noche. Mi esposo se acercó a Adrián y, con absoluta calma, le dijo. Si confías en mí, acércate a Elena. Sentí que mi respiración se aceleraba. Adrián parecía completamente desconcertado. Pablo permanecía inmóvil. Yo seguía atrapada entre la incertidumbre y la necesidad de entender qué estaba sucediendo. Tras unos segundos de duda, Adrián se puso de pie y comenzó a caminar lentamente hacia mí. Se detuvo a mitad de camino, como si esperara una nueva indicación. Pero mi esposo no dijo nada. Solo observaba en silencio con aquella misma tranquilidad que resultaba tan inquietante. Fue entonces cuando comprendí algo. La noche había llegado a un punto del que ya no era posible regresar. El ambiente seguía cargado de tensión,
aunque ahora se sentía diferente. Entonces mi esposo volvió a hablar. Esto no se trata únicamente de palabras. Se trata de confianza, de vencer el miedo y de atreverse a cruzar ciertos límites. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Su mirada volvió a encontrarse con la mía. Confía en mí. Aquellas palabras derribaron una vez más todas mis defensas. No sabría decir en qué momento ocurrió exactamente, pero la dinámica comenzó a cambiar. La tensión dejó de sentirse amenazante y dio paso a una experiencia emocional mucho más compleja y difícil de describir. Mi esposo apoyó suavemente sus manos sobre mis hombros mientras guiaba la situación con una seguridad absoluta. Adrián y Pablo actuaban con cautela, como si siguieran un acuerdo silencioso que solo ellos comprendían. Al principio todo parecía incómodo, incierto y extraño. Sin embargo, poco a poco aquella rigidez empezó a desaparecer. Por primera vez me sentí completamente vulnerable y al mismo tiempo, parte de algo que todavía no lograba entender del todo. Mi esposo observaba cada detalle en silencio. Su expresión transmitía satisfacción, como si todo estuviera desarrollándose exactamente de la manera que había imaginado. Con el paso de los minutos, la tensión inicial fue desapareciendo. En su lugar quedó una extraña mezcla de desconcierto, calma y una inesperada conexión emocional. Cuando todo terminó, Adrián y Pablo regresaron a sus asientos. Ahora se veían mucho más tranquilos y reflexivos. Mi esposo tomó mi mano con suavidad y me preguntó: ¿Estás bien? Asentí con la cabeza, aunque en realidad no encontraba las palabras para explicar todo lo que estaba sintiendo. Entonces dijo algo que permanecería conmigo durante mucho tiempo. Lo que buscaba esta noche nunca fue poner a prueba a nadie. Solo quería recordar que la verdadera confianza nace cuando dejamos de actuar movidos por el miedo. Sus palabras quedaron suspendidas en el silencio de la habitación. No todo tuvo sentido de inmediato, pero algo dentro de mí comenzó a comprender aquella experiencia desde una perspectiva completamente diferente. Esa noche no solo cambió la imagen que tenía de mi esposo. También transformó la manera en que me veía a mí misma. Y cuando Adrián y Pablo finalmente se marcharon, cerrando la puerta tras ellos, la casa volvió a quedar en absoluto silencio. Sin embargo, dentro de mí, nada volvió a ser igual.